Despierta España, que no te engañen. Begoña, la conseguidora. El esperpento continúa. Si el pasado miércoles el presidente del gobierno se descolgaba con una sorprendente carta para anunciar su posible dimisión en diferido, ayer la cúpula del PSOE se reunió en Ferraz para suplicar a Sánchez que se quede, pues sin él no son nada. Sánchez es el PSOE y el PSOE es Sánchez. Sánchez es España y España es Sánchez. Sánchez es la democracia misma y la democracia es Sánchez. Nunca antes en la historia reciente del país los españoles han presenciado un bochorno semejante. El gobierno en pleno y sus satélites políticos y mediáticos saliendo a la calle en señal de apoyo a su gran líder, a su faro espiritual. ¿Qué digo apoyo? Más que apoyo, adoración, idolatría, pura veneración a Sánchez y su figura. Desde Franco y sus saludos a la multitud desde la Plaza Oriente no se veía algo semejante. Aunque, en este caso, a diferencia de Franco, Sánchez no se dignó a salir al balcón de Ferraz para saludar. Además, apenas congregó a 12.000 personas, según los datos oficiales de la delegación del gobierno. Y de hecho, casi todos los presentes eran cargos o militantes del partido, de modo que la ansiada manifestación masiva y popular brilló por su ausencia. El pinchazo fue total, fue absoluto. Todo quedó en una ridícula concentración de charos y progres exaltados con el carné de partido en la boca, coreando al unísono: Pedro, quédate, no te rindas, no estás solo, basta ya. Para los socialistas no hay duda, presidente, estamos contigo, que queremos que siga siendo nuestro presidente. No van a poder con nosotros. Todo el PSOE es una piña en apoyo a nuestro secretario general y presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Por eso no puedes rendirte, no puedes entregarle a la derecha lo que buscan: la cabeza del secretario general del Partido Socialista y con ella la justicia social de este país. No puedes permitirlo, Pedro. ¿O qué decir de María Jesús Montero, la todopoderosa vicepresidenta y ministra de Hacienda, arengando a los militantes en la calle al grito de ¡fuerza, fuerza!, mientras se daba golpes de pecho cual gorila? Literal. Sencillamente aterrador. Y como colofón, un fin de fiesta aderezado con música de Quevedo, el cantante, no el poeta. Y Rafael Acarrá, un clásico en toda fiesta que se precie. Y cómo no, la Internacional Comunista, puño en alto y a capela, a modo de epílogo. No, no es el Mundo Today. Tampoco es una pesadilla ni una broma, es el PSOE de Pedro Sánchez. Esta es la izquierda que tenemos, la izquierda que nos ha tocado sufrir en España, la peor izquierda de toda Europa y la peor izquierda de todo el mundo desarrollado. Pero vayamos a lo importante. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Que el ruido no distraiga tu atención, que el árbol no te impida ver el bosque, que el dedo no te tape el sol, porque la atención, el dedo y el mismísimo sol tienen nombre y apellidos. La clave, el núcleo, el meollo del lamentable espectáculo que han montado Sánchez y el PSOE no es otro que Begoña Gómez, la mujer del presidente. ¿Y quién es Begoña Gómez?
María Begoña Gómez Fernández, nacida en Bilbao en 1975, contrajo matrimonio con Pedro Sánchez en 2006. Estudió marketing, aunque carece de título universitario homologado, y desde 2018, momento en el que su marido llega a la presidencia, su trayectoria profesional protagoniza un salto cualitativo. Durante años trabajó como directora de consultoría de externalización comercial en el grupo Inmark, dedicándose a asesorar a entidades como experta en crowdfunding y captación de fondos. Y debido precisamente a su actividad, en julio de 2018, justo después de que Sánchez llegara al poder, El País publicaba que Begoña pensaba abandonar su trabajo para evitar posibles conflictos de intereses. Julio de 2018. Pues bien, en agosto de ese mismo año, Begoña Gómez fue nombrada directora del Africa Center, un centro dependiente del Instituto de Empresa que se dedica al desarrollo de proyectos sociales en el continente africano, labor que culminó en 2022 y desde 2020 ejerce como directora de la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense. El problema, en todo caso, no es que desempeñe uno u otro trabajo, solo faltaría. Begoña puede trabajar en lo que le dé la real gana. El problema, las dudas, los indicios que han dado pie a la apertura de una investigación judicial sobre sus negocios, sus negocietes, radican en si, de algún modo, aprovechándose de la privilegiada posición que ocupa su marido, ha existido o no tráfico de influencias. ¿Y qué es el tráfico de influencias? Pues un delito catalogado en el Código Penal, una forma de corrupción por la cual alguien influye en un funcionario o autoridad para obtener un beneficio económico. Artículo 429 del Código Penal. El particular que influyere en un funcionario público o autoridad, prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con este o con otro funcionario público o autoridad, para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero, será castigado con las penas de prisión de 6 meses a 2 años. Y artículo 430 del Código Penal, los que, ofreciéndose a realizar las conductas descritas anteriormente, solicitaren de terceros dádivas, presentes o cualquier otra remuneración o aceptaren ofrecimiento promesa, serán castigados con la pena de prisión de 6 meses a 1 año. Pues bien, hasta aquí la definición del delito. Llegados a este punto, ¿ha cometido Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno de España, un delito de tráfico de influencias? Es decir, ¿se ha aprovechado de algún modo de su relación matrimonial para conseguir del gobierno resoluciones que le puedan generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero? Y en tal caso, ¿ha recibido algo a cambio? Esta y no otra es la cuestión. Esto y nada más es lo importante. Estas son las preguntas que a día de hoy siguen sin respuesta. No tengo ni idea de si Begoña Gómez ha cometido o no tráfico de influencias. Ese no es el trabajo de la prensa, sino de los jueces. Para eso está la justicia, para investigar indicios y sospechas a fin de dictaminar la existencia o no de delitos en base a la ley. Y eso, precisamente, la acción de la justicia, se extiende a todos y cada uno de los españoles, sin excepción, del primero al último, tal y como sucede en cualquier democracia mínimamente seria. Todos, repito, todos somos iguales ante la ley. Nadie está por encima de la ley y nadie está por encima de la justicia. Y eso incluye también a Begoña Gómez, la mujer del presidente, y desde luego también al propio presidente. Ahora bien, si Begoña está obligada a cumplir la ley, como lo están todos y cada uno de los españoles, y hay un delito en el Código Penal que se llama tráfico de influencias, la pregunta clave es la siguiente. ¿Hay sospechas o indicios suficientes para que la justicia, cumpliendo estrictamente sus funciones, inicie una investigación previa para determinar si una determinada querella tiene o no fundamento? Veamos.
Son muchos los medios de comunicación, empezando por esta casa, Libertad Digital y Es Radio, los que han informado en los últimos meses de los negocios turbios de la mujer del presidente. Y eso, por mucho que le pesa a Sánchez y al PSOE, es lo que tiene que hacer la prensa. Esa y no otra es la labor de todo buen periodista, informar a la opinión pública. Y esa y no otra es la principal labor de la prensa, fiscalizar al poder, venga de donde venga y sea quien sea. Y esa labor fundamental de información y fiscalización tan solo se puede hacer con prensa libre. Porque medios de comunicación y periodistas hay en todos los países del mundo, también en Cuba, Venezuela y Corea del Norte. Pero lo que diferencia a estas tiranías miserables e inmundas del mundo libre y rico es que aquí los medios de comunicación no son propiedad del Estado, o al menos no todos. Mientras que las dictaduras controlan y censuran los medios de comunicación, en las democracias hay prensa libre. Y eso significa que cualquiera es libre de montar un periódico, una radio, un podcast o un canal de YouTube para informar y dar su opinión, sea cual sea, con el único límite que marca el Estado de Derecho. Artículo 20 de la Constitución. Los españoles tienen derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, y a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Libertad de expresión, libertad de prensa, información veraz. ¿Ha publicado la prensa información veraz sobre los negocios de Begoña Gómez? Pues todo apunta a que sí. En primer lugar, porque la inmensa mayoría de las informaciones publicadas en los 2 últimos meses no han sido desmentidas por la afectada, salvo 1 o 2 excepciones que fueron rectificadas de inmediato. Y lo cierto es que se han escrito ríos de tinta sobre la mujer del presidente. Y en segundo lugar, porque si Begoña y su marido piensan que alguna de estas informaciones es constitutiva de delito, tan solo tienen que hacer una cosa: denunciarlo ante la justicia, como todos. No montar el paripé que ha montado Sánchez para hacerse la víctima. Y desde luego, en ningún caso, amenazar a la prensa o a los jueces desde el gobierno para intentar acallar las críticas. España es una democracia, al menos de momento. Si lo que se ha publicado es falso, Begoña no tiene más que ir a los juzgados y presentar una denuncia. Punto. Pero no lo ha hecho. ¿Por qué no lo ha hecho? No. En lugar de denunciar, amenazan. ¿Sabe la diferencia que hay entre la mujer del presidente y la señora Ayuso? La primera es que tras la mujer del presidente lo que hay es una horda de periodistas de derechas que de manera panfletaria están haciendo algo que es indigno en democracia. Le he encargado un trabajo a mi equipo, ¿no? Que me cojan todas las columnas de opinión en las que se me insulta. Lo que no tiene un pase, lo aberrante, vergonzoso e impropio de cualquier político mínimamente decente y democrático, es amenazar a jueces y a periodistas. Amenazar con inhabilitaciones, sanciones y cierres. Eso es propio de tiranos, no de demócratas. Son muchas las dudas y sospechas que arrojan los hechos publicados hasta el momento sobre los negocios de Begoña Gómez, y el gobierno no ha dado ni una sola explicación al respecto. Algunas de las informaciones destapadas por la prensa son, entre otras, las siguientes. 1. Javier Hidalgo, cuya familia es dueña de Globalia, y Víctor de Aldama, comisionista del caso Koldo y asesor de Globalia, se reunieron con Begoña Gómez para presentarle negocios. Estos encuentros se produjeron en paralelo al histórico rescate público de Globalia y su aerolínea Air Europa por parte del gobierno de Sánchez. 2. Globalia patrocinó el Africa Center de Begoña Gómez solo unas semanas antes de que el gobierno de Sánchez salvara a Air Europa. 3. Sánchez participó en el Consejo de Ministros que aprobó el rescate de Air Europa a pesar de los patrocinios que la compañía concedió a su mujer. 4. Begoña Gómez firmó una carta de recomendación para que una UTE integrada por 2 empresas privadas se llevaran un contrato del gobierno de 7 millones de euros.
Uno de los accionistas beneficiados era el empresario y consultor Carlos Barrabés, que a su vez colaboró en el acercamiento entre Begoña Gómez y Air Europa y posteriormente diseñó el máster de la Complutense que dirige la mujer de Sánchez. 5. Begoña firmó una segunda carta de apoyo a Barrabés para otra licitación que también ganó, por un importe de 4,4 millones de euros. 6. Al menos 11 ministerios se han involucrado de algún modo en los proyectos y foros en los que ha participado la mujer del presidente del gobierno desde 2018. 7. Begoña Gómez ofreció en Ghana colaboración y apoyo a proyectos de género un año antes de que los firmara Sánchez. 8. Moncloa coló a Begoña Gómez en un viaje de Sánchez a Kenia, cliente principal del Africa Center. 9. El gobierno de Sánchez adjudicó contratos de 138.000 euros a una consultora de la que era accionista Begoña Gómez. 10. Bego, conseguidora de fondos, el nombre del mail desde el que gestiona los contactos del máster la mujer de Sánchez. Y así, literalmente, podríamos continuar hasta mañana. Son muchas las preguntas lógicas y razonables que recaen sobre la actividad de la mujer del presidente y nulas las respuestas que ha ofrecido el gobierno. Si estamos de acuerdo en que la labor de la prensa es informar, si estamos de acuerdo en que la labor de los jueces es investigar, si estamos de acuerdo en que la labor de la oposición consiste en hacer oposición, y si estamos de acuerdo en que al menos existen indicios razonables de sospecha sobre la actividad de Begoña Gómez, ¿qué problema hay en que la prensa informe, en que la justicia investigue y en que la oposición critique? Ninguno. Hay que informar, hay que investigar y hay que criticar. En eso consiste el juego de la política en democracia. Pero claro, si no aceptas las reglas del juego, si no soportas que se informe, se investigue y se critique, entonces igual el problema eres tú. Entonces igual la democracia no es lo que defiendes. Entonces, y solo entonces, igual es que la izquierda española no es demócrata, sino dictatorial, populista y bolivariana. No. La democracia no consiste en aplaudir y acatar la voluntad del gobierno. La democracia liberal, la única y verdadera democracia, consiste en criticar, consiste en fiscalizar y sobre todo consiste en limitar y atar en corto al poder político. Cuanto más, mejor.